Muy buenas tardes a toda la audiencia de Detona, que el día de hoy nos ve, nos escucha desde Alaska, pasando por Michigan, donde está nuestro amigo de Nigris, por Monterrey, por supuesto, la Ciudad de México, hasta la Patagonia. Y además, con mucho orgullo lo digo, también tenemos una buena cantidad de seguidores del otro lado del charco en Europa. Eh, Como siempre, en Detona y en mis programas, buscamos la forma de tener invitados que enriquezcan, que alimenten la información a la audiencia, con el objeto de que tengan mayor conocimiento sobre diversos temas. Y uno de los temas fundamentales que hoy en día están ventilándose en los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales es qué está haciendo y qué va a hacer la oposición de aquí al 24. Y nuestro amigo José de Nigris, que él es empresario, eh, experto en el sistema automotriz, en el área automotriz, perdón, graduado allá en el TEC de Monterrey, originario de Saltillo, pero que es un analítico. Yo lo he estado leyendo de hace un buen rato y me gustan mucho sus análisis porque son muy objetivos. Es economista, igual que yo. Eso no quiere decir que sea lo mejor, pero por lo menos nos podemos identificar en la carrera. Él tiene una maestría en administración en Yale, si mal no me acuerdo, pero fíjense, desde hace 22 años de Nigris escribe columnas y artículos en destacados medios en México, haciendo observaciones sobre la situación de los mexicanos, de la situación política mexicana, económica mexicana, y él subraya, insiste, que los mexicanos tenemos una gran cantidad de habilidades y cualidades para salir adelante. Amigo de Nigris, te damos la bienvenida. Esta es tu casa, Detona es un sitio de noticias abierto, así que vamos a platicar muy sabroso estos minutos que vamos a estar en contacto. Bienvenido, de Nigris. Gracias Raúl, gracias por la invitación, a tus órdenes. Muy amable. Fíjate, tu último artículo que tú titulas, si mal no me acuerdo, oposición opaca, ¿verdad? Hueca. Hueca, perdón, peor, hueca y sin propuestas. Entonces, me cayó el 20, la leí con mucho interés y tú haces una crítica ahí muy importante sobre la actuación que está teniendo la oposición aquí en México. Entonces, ¿por qué no nos platicas así un poquito sobre las razones y la idea que tú tienes sobre lo que estás escribiendo de este artículo de una oposición opaca? Sí, mira, Raúl, la verdad es que, como dices tú, trata uno de observar de la manera más objetiva posible, de cantar bolas y strikes, como insisto yo, con mis amigos y la gente con la que me comunico en redes sociales. Y, y hemos estado envueltos en este torbellino de información relacionado a la 4T, al presidente López Obrador, a lo que pasa en México, el COVID, la crisis, la posible recesión, la inflación. Hay demasiada información alrededor y las redes sociales también nos ahogan en ese exceso de información y rara vez nos dejan unos minutos para pararnos y pensar, bueno, qué es lo que realmente está pasando, hacia dónde vamos. Y una de las observaciones recientes que yo hacía, en la que mencionas tú sobre este artículo, esta columna de oposición hueca y sin propuesta, para mí llama la atención
que da la impresión de que quien quiera que sea la oposición, sobre todo ahora que se visualiza como una alianza de los antiguos enemigos, el PAN, el PRI, el PRD, con la excepción y el paréntesis tal vez de Movimiento Ciudadano, que no sabemos para dónde va a ir. Pero incluso en ese caso también raya un poco en lo que en mis observaciones, en el sentido de que parece que esta oposición quiere que la 4T, que López Obrador, que ese movimiento que está ahora en el poder, implosione, que si están jugando fútbol, el contrario, que es la 4T hoy, pierda por puros autogoles. Es decir, la oposición no quiere, no parece tener una delantera sólida si fuera un partido de fútbol, con los que pueda realmente meter goles. Están esperando a ver si a base de autogoles del otro ellos ganan el partido. Y difícilmente eso les va a alcanzar. Nos siguen platicando de ideas grandiosas de que ahora sí vamos a cambiar el país. Sigue el fantasma que han sembrado por muchos años contra López Obrador y su movimiento del peligro para México, en mi opinión algo exagerado. Y se nos olvida a veces a todos, a muchos, y especialmente a la oposición, que la mitad, más de la mitad de México, prácticamente la mitad de México vive en la pobreza y no está pensando en ese futuro grandioso como el que nos quiso vender tal vez Anaya hace 4 años, sino están pensando en qué van a comer mañana. Está pensando esos 50, 60 millones de pobres en qué van a hacer la próxima semana, en si los van a saltar en el pecero. Te decía que más bien el día de hoy. Exactamente, entonces está la oposición y muchos de los ciudadanos de repente en este torbellino de información, sin los pies en la tierra, realmente qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que se debe hacer para tener no solamente una oposición, sino un México que tenga una perspectiva distinta hacia adelante, ¿no? Entonces yo digo, y parte de mi conclusión en esa columna de hace una semana, de la semana pasada, es que ya sea una alianza o un candidato de unidad o lo como le quieran llamar, que está enarbolado por los de siempre o está formado por ese grupo de los de siempre y van a hacer lo de siempre y lo van a hacer como siempre, pues ¿qué tendremos? Tendremos los resultados de siempre, que han sido malos los últimos 3 años por los actuales que están en el gobierno, que estos fueron de los de siempre de antes, nada más revueltos, y han sido malos por los últimos 40 años. Si nos fuéramos a uno de los anteriores columnas que escribí, hablaba yo de 40 años donde el crecimiento del PIB per cápita en dólares de México ha sido de 0.38% por año. Y los Estados Unidos han crecido a 4 veces su PIB per cápita en ese periodo. Los Estados Unidos, que es un país 20 veces más grande que el nuestro, ¿no? Ya no mencionemos ni a China ni a Corea, porque nos dan ganas de llorar. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que el día de hoy parece que tenemos 2 opciones, donde es el peligro para México que nos venden, además con todos sus asteriscos ahí, porque tienen políticas hasta cierto punto ortodoxas, similares a las de antes. Es un gobierno de izquierda que se ha rehusado a subir impuestos, por ejemplo. Recordemos en 2009, 2010, cuando pega el H1N1, Felipe Calderón subió los impuestos para diciembre del 2009, ya había un aumento de impuestos, cosa que ahora el gobierno de izquierda no hace, ese supuesto gobierno de izquierda actual, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo por 40 años, ya sean los de antes, tricolores, los azules, ahora los morados o no sé cuál sea el color de Morena, guinda, vamos a crecer a ese, si bien nos va, 1 o 2% por año, que no nos va a alcanzar para primero salir del bache en el que entramos por estos 4 décadas perdidas, como le llamo yo, y mucho menos para acabar con la pobreza, con el subempleo, con la falta de oportunidades, la falta de infraestructura, con un país que no da su potencial. Tenemos un país maravilloso. Yo soy el mejor promotor, tal vez, uno de los mejores promotores que hay de México, porque me ha tocado ver otras cosas, me ha tocado ir a otros lados,
Y, y no dudo en decir, como los mexicanos no hay dos. Desgraciadamente no estamos rodeados de las condiciones, los incentivos que potencialicen ese carácter y ese optimismo y esa alegría que en general tenemos los mexicanos, ¿no? Oye, amigo de Nigris, va pregunta directa. ¿Tú crees que ese sea un problema exclusivamente del gobierno o de la estructura social de nuestro país? Sí, es muy buena pregunta. Creo que tendemos siempre a reducirnos a que el gobierno es el que hace las cosas mal, a reducirnos a que el presidente en turno es el que está haciendo todo mal. Pero no, la respuesta creo que no es solamente el gobierno. Y ojo, el gobierno pues también tiene sus tres poderes y tiene sus tres niveles y va a haber excepciones aquí y allá. A mí me tocó trabajar en gobierno, el gobierno federal, recién salido de la universidad, y me tocó ver gente muy capaz, gente bien intencionada, echada para adelante, decente, honesta, que estaba rodeada por un sistema y una inercia que pues que podría todo, ¿no? Eventualmente, y por eso la gente buena no duraba y la gente que se quedaba pues no podía desarrollar todo el potencial que tenía, porque hay un sistema de tal vez valores entendidos dentro del gobierno y fuera, porque se ha creado pues este sistema de una economía de cuates, ¿no? Y que es mucho más perceptible si uno está en la Ciudad de México y ve cómo se manejan los temas de gobierno con los cuates del momento. Esos cuates han cambiado en los últimos 40 años, pero lo interesante es que algunos de ellos se mantienen a pesar de los pesares. Pero Los el formato cuates, no ha cambiado, ¿eh? el formato es muy similar. Ahora le llaman un consejo de asesores que pues, está lleno de cuates, que antes no eran consejo, pero también eran cuates. Y entonces nos hemos acostumbrado a ver que está el gobierno de un lado, lo reducimos al gobierno federal solamente o al presidente, cuando en realidad tenemos una bola de problemas a niveles estatales y a niveles municipales. Tenemos una cantidad obscena de municipios en México, más de 2,000 municipios, con todos sus problemas en diferentes regiones, en diferentes cantidad, poblaciones, extensiones, diferentes partidos, diferentes usos y costumbres. Vamos a los estados y hemos visto durante los últimos 20, 30 años pues todos los escándalos que ha habido en los estados, por los que algunos han acabado entre huidos, perseguidos, apresados, y generalmente esperando a que alguien en Texas haga la justicia que no se hace en México, ¿no? Y entonces creo que es un problema, volviendo a tu pregunta, no solamente del gobierno, sí es un problema de ejecución en el gobierno. Tenemos las mejores leyes, pero pues nadie quiere ejecutar las leyes. No ejecutamos ni los reglamentos de tránsito municipales, ni siquiera en las mejores ciudades del país, ¿verdad? Hay un reglamento que está muy bonito, muy bien escrito, tenemos la mejor constitución tal vez, pero no hay quien lo ejecute, no hay quien lo haga el enforcement, como le dicen los americanos, ¿no? Yo tengo, como tú has de saber, yo doy clases desde hace ya una buena cantidad de años y yo constantemente le invito a mis alumnos a responder esta pregunta. ¿De dónde vienen los políticos mexicanos? ¿Dónde nacen? ¿Dónde surgen? ¿Vienen de Plutón? ¿Vienen de Marte? ¿Vienen de la Luna? Pues no, no. Surgen de nuestra sociedad. Surgen de los núcleos familiares de nuestras familias, pues vale la redundancia, de nuestras familias. Entonces, traemos un problema de estructura de fondo, de Nigris. No es un problema exclusivamente, ¿por qué la oposición no hace esto? ¿Por qué la oposición no hace lo otro? Caracoles, porque no lo hace porque no hay la estructura. Y eso en lo personal, y por eso me inquietó mucho tu artículo, que debo de concederte la razón. No la estoy objetando, pero creo que el tema es más de fondo, es más atrás, ¿verdad? Entonces,
claro, es imposible negar que el gobierno, las autoridades, los funcionarios tienen esa responsabilidad de liderar nuestro país. Y también otros sectores, como es el caso académico, como es el caso empresarial y como otros muchos más. ¿Qué opinas tú de esta hipótesis de Montero? Me parece muy válida. O sea, realmente el problema raíz, bueno, hay quien dice que hay un libro por ahí que habla de por qué las naciones, why nations fail, ¿no? Seguramente lo has visto por ahí. Y habla un poco de la herencia, tal vez semi-maldita, de la colonia, de cómo Estados Unidos, cómo México son distintos porque fueron poblados de una manera distinta y se implementaron sistemas distintos allá y aquí, que tal vez nos pusieron en ese camino donde el sistema no genera los incentivos, no alinea las prioridades y se presta a este tipo de desfases que generan las crisis que tenemos, que generan los problemas de corrupción, que generan los problemas de falta de un imperio de la ley, donde el monopolio de la violencia no es del gobierno, sino de los criminales. Y bueno, se forma este círculo vicioso de condiciones que nos dejan atrapados vuelvo al tema de la columna del domingo pasado, nos dejan atrapados en esta situación donde creemos que hay dos sopas, ¿no? Hay la sopa que nos están sirviendo hoy o la sopa de los cocineros que estuvieron antes, que la verdad era rancia, estaba fría, y no es que la de hoy esté muy buena, simplemente pues es difícil saber quién hizo cuál sopa, porque pues, saben igual de rancias, el crecimiento no levanta, la pobreza va en repunte, las instituciones ahora nos venden también este tema que era algo que te quería comentar sobre en el contexto de lo que estamos platicando, nos plantean en meses recientes que hay que defender, alguien decía por ahí, yo defiendo al INE, y después en algún momento alguien defendía a Banjico. Y digo yo, bueno, suena muy bonito eso, ¿no? Podemos vender camisetas de yo defiendo a quien sea. Pero si nos detenemos tantito a pensar que estas instituciones que ahora se ven, entre comillas, atacadas y alguien las quiere destruir y que no dudo que quieran refundar las instituciones moldearlas a su antojo. Así es. Como lo han hecho otros antes, ¿no? El que está en el poder escribe la historia, puede manipular la realidad y puede formar las instituciones y las leyes, pues a su preferencia porque está en el poder. Pero yo digo, bueno, si nos preocupan tanto las instituciones, vamos a pensar esas instituciones que nos han dado. Y por ahí yo frecuentemente circulo una gráfica que a mí me da mucha tristeza, una gráfica de cómo ese PIB per cápita de México se compara con otros países a través de los años. Y si lo ponemos en una gráfica de 1980 al 2020 y lo comparamos con lo de Corea del Sur, por ejemplo, o Turquía, o Chile, y la línea de México se ve prácticamente horizontal. Plana. Prácticamente plana. Y yo digo, bueno, esas instituciones que ahora queremos defender con estas frases tan bonitas, ¿cuáles son? O sea, hablamos del INE. Oye, el INE es una institución hecha por los partidos que está ahí para administrarle a los partidos la impartición del tema electoral, donde los ciudadanos, como tú y como yo, de a pie, estamos expensas de lo que decían ellos y los partidos. Y si yo quiero lanzarme como independiente, como tenemos algunos conocidos, buenos amigos que han logrado entrar a eso, pues es cuesta arriba, ¿verdad? Es un suplicio poderse hacer candidato independiente de algo. Las cartas están totalmente marcadas en contra del ciudadano común y corriente. Entonces es un INE que está ahí protegiendo los intereses de los partidos. Tenemos la Comisión Federal de Competencia, que no tiene dientes, que no ha podido promover la libre competencia. Un paréntesis, sí. Benigris. El INE no elabora leyes, te recuerdo eso. No, administra. El INE simplemente las aplica.
Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Y quien lo hace es el Congreso. Y creo que tu dardo debe ir enfocado al Congreso. Y ahí es donde yo termino, porque te voy a mencionar el INE, te puedo mencionar la Comisión Federal de Competencia, el Seguro Social, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión de Seguros y Fianzas, Pemex, políticas económicas en general. COFEPRIS y Y todo. todo viene de atrás, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el Congreso? ¿Quién hace las leyes? El presidente en turno, si tiene el apoyo del Congreso, pues hace lo que quiere, hace y deshace, como se hace en los estados con los gobernadores, ¿verdad? Y entonces acabamos en esta situación donde decimos, bueno, es que las instituciones están bajo ataque. Siempre han estado, pero además, siempre han estado porque han estado sirviendo a, a la letra de la ley aquello que les mandan los partidos, Los que quieren el poder. los que tienen el poder, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, no será momento, y no quiero aquí llamar a una revolución ni mucho menos, pero no será Hazlo, momento adelante. de que los ciudadanos digamos, oye, es que yo no quiero esas dos sopas, yo no Claro. quiero solamente dos sopas. Y es cierto, tal vez para 2024, para 2030, pues no haya más que esas dos sopas, o tres tal vez. Pero debemos empezar a pensar que lo que requiere un país como México, si queremos salirnos de esa línea aplanada de crecimiento, de esa línea que crece en violencia, que crece en pobreza, pues sea tal vez un poco tirar a la basura, no quiero decirlo, las instituciones, pero tirar a la basura ese sistema que genera esas instituciones viciadas, donde la Comisión Nacional Bancaria, por ejemplo, se dedica a administrarle el oligopolio a los bancos, o la Comisión de Seguros y Fianzas el oligopolio a las aseguradoras, o Banjico a medio manejar, escondidos bajo ese mandato único, Banjico, que es donde están los cerebros, las personas más preparadas de México, mal utilizado, escondidos atrás de ese mandato único. Y decimos, bueno, ¿cómo me sirven esas instituciones a mí? ¿Y cómo están sirviendo esas instituciones a quien tiene el poder y a sus cuates, a esos cuantos que han estado por 30, 40 años gozando de los beneficios de un tratado de libre comercio y todos estos otros docenas de tratados que tenemos que se han traducido en una gráfica plana? O sea, hay que reconocer que la gráfica está plana con el PRI, con el PAN, con la 4T, con quien le llamemos. Y si seguimos haciendo lo mismo, la gráfica va a seguir igual. Y es ahí donde, a la hora que tú hacías favor de presentarme, y te agradezco otra vez la invitación, una de las cosas uno de los temas donde yo he estado dedicando tiempo es en la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, donde queremos romper un poco esa idea de que el modelo tiene que ser tal cual como se ha venido haciendo y que no tiene falla. Hay que reconocer primero que hay mejoras que se pueden hacer y hemos puesto en la mesa desde hace ya unos años una propuesta integral sujeta a discusión y sujeta a críticas, donde decimos, si queremos cambiar los resultados, hay que cambiar las políticas y aquí está una lista y eventualmente ojalá podamos incluir una liga a ese documento que creo, no porque yo haya participado. Dame Sí. dos, tres ejemplos de esa lista de propuestas. Pues mira, necesitamos reconocer primero que nada, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes está apoyando a las pymes. Es una asociación que busca salirse de ese clinch, de esa idea de que las cúpulas empresariales representan a los empresarios. Bueno, las cúpulas empresariales tienen cierto peso para representar a cierto tipo de empresas, que son las que están cercanas al poder generalmente, con algunos cambios aquí y allá. La ANEI busca decir, oye, somos millones de pymes, de todos tamaños, de todos sabores, de todos colores, y las políticas que se han implementado todos estos años no han ayudado a que las pymes, que deben ser un motor de la economía, un motor del empleo, de generación de oportunidades, y donde se generan estos empleos y mayores posibilidades de crecimiento de la economía, las políticas económicas no se han enfocado a eso. Las políticas económicas se han enfocado al gasto, no se enfocan a la inversión, no se fomenta, y aquí es donde hay un Programas error. sociales. A programas sociales. Ahora, yo no quiero decir que no sean necesarios. Aquí el tema es cómo balancear el tema de un gobierno que tiene muchos recursos, que los invierta de la manera correcta. Estamos rodeados de falta de infraestructura, tenemos los puertos, los aeropuertos, las carreteras saturadas. Y entonces,
queremos crecer a más del 2%, y llega cada gobierno, y desde Fox que decía vamos a crecer al 7, y ahora el nuevo dice al 5, y el otro dice que al 4, y cuando sabemos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, si bien nos va, vamos a crecer al 2%. Entonces, hay que promover la creación de pymes, incentivar, y cuando digo incentivar no quiere decir regalarles nada, simplemente poner las condiciones para que las pymes puedan surgir y sostenerse a través de los años. Claro, siempre va a haber una mortalidad de las empresas normal, ¿no? Pero aquí estamos hablando... Acabar con la informalidad también, me imagino. Sí, ahora, podemos pedir acabar con la informalidad, pero no cambiamos las políticas, y si no cambiamos las políticas, no hay un incentivo para quienes son informales se vuelvan formales, ¿no? La política monetaria en México se ha vuelto una política cambiaria, nada más. Una política cambiaria donde la inflación está anclada con un peso relativamente fuerte. Ahorita está abajo de 20 el tipo de cambio. Y eso es un resultado del aumento en tasas de Banxico, donde lo que se busca es importar esa inflación barata. ¿Por qué? Porque en México se destruyó con todos los tratados comerciales prácticamente la planta productiva, se dejaron solamente esos sectores protegidos que están en manos de pocos, sectores oligopólicos, que ellos aumentan precios a como quieran, ¿verdad? Tienen una demanda totalmente inelástica y se pueden dar el lujo de subir precios por encima de la inflación, ¿no? Entonces, para promediar, hay que pedirle a quienes compiten en la economía, las empresas pequeñas, a quienes no son monopolios o oligopolios, hay que pedirles a ellos que en sus precios reales vayan bajando para promediar eso. Y la otra parte, el otro componente es importar inflación relativamente baja. Entonces, ese tipo de cosas son las que proponemos. Proponemos mejorar los incentivos para que haya inversión, mejorar la infraestructura, pedirle a Banco de México que deje de anclar el tipo de cambio para disfrazar la inflación. Queremos una política industrial que verdaderamente apoye a las empresas en general, no solamente a los que están en sectores protegidos. Y así es como creemos que esto pudiera cambiar. Insisto, si seguimos con la misma fórmula, la sopa, la misma receta, la sopa va a saber igual. Concretamente, estas propuestas que tú nos estás platicando hoy en Detona son las que tú sugieres, recomiendas, vayan en la plataforma o en el plan de gobierno de la oposición para salir adelante. ¿Es correcto? Es correcto. Yo agregaría no solamente de la oposición, quien quiera que sea el gallo o la gallina, como le queramos llamar, por el lado del régimen actual. La NEI, desde años pasados, sexenios anteriores, se ha procurado mostrar esta propuesta a todos y a todos niveles, gobernadores, a senadores, a congresistas, a diputados, a los candidatos o precandidatos, para que vean que no es necesario seguir con la misma receta. Entonces ponemos este tipo de propuestas y este diálogo y abrimos este diálogo para quien sea que tenga la oportunidad de ser electo para un puesto de elección popular, tenga estas otras recetas, estas otras sugerencias. Opciones. Opciones, si es que esa persona, ese grupo, quiere obtener resultados distintos a los de antes. Lo ponemos a la atención de los del PRI, de los del PAN, de Movimiento Ciudadano, el PRD no sé si todavía exista, aparece por ahí. Y entonces, incluso para quienes vayan a salir del lado de Morena, porque lo que es verdaderamente un peligro para México, Raúl, y se lo digo a tu auditorio, no es un candidato u otro, sí, pueden hacer desmanes, pueden hacer cosas malas, pueden hacer dejar muchas cosas, desperdiciar la oportunidad, pero lo que es un peligro para México es mantener esta curva aplanada del es crecimiento del PIB per el cápita. sistema que está obsoleto totalmente. Eso me queda muy claro. Pues caray, Denigres, debo decirte que ha sido una plática muy, muy enriquecedora, ya que logramos aterrizar exactamente el título de tu artículo, Oposición Opaca, Hueca, ¿verdad?
en una propuesta concreta. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería, ¿verdad? Porque dejarlo en cuestiones aquí etéreas no nos ayudan en nada, absolutamente en nada. Entonces, si me lo permites, y tú me haces el favor de mandarme la liga donde están las propuestas de ANEI, lo voy a anexar al prólogo de esta entrevista con el objeto no solamente de que la audiencia lo conozca, que es muy importante, sino también los que están trabajando en la oposición al 24 y que sepan que hay una propuesta concreta y específica. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Yo te mando la liga, es en el website, en el sitio de la ANEI, que es anei.org.mx, y yo te paso la liga completa para compartirla con la audiencia y con los posibles gallos y gallinas que vienen por ahí, ¿no? Te voy a decir una cosa, se me acaba de ocurrir algo. No sé cuándo pueda ser, posiblemente en los próximos meses, hacer una entrevista, una mesa redonda de esta naturaleza con los posibles candidatos o los pre candidatos y con gente como tú, para que les puedan poner en la mesa cuáles son las propuestas concretas para que este país salga adelante. ¿Cómo la ves? A la orden, a la orden. Si hay alguien que esté dispuesto a escuchar, nosotros encantados. De parte de la ANEI puedo estar yo, puede estar alguno de los otros consejeros y plantear este documento que tal vez no sea la solución universal, pero por algún lado se tiene que empezar y estamos enfocados nosotros en la parte económica. Habrá otras cosas que se pueda hacer en lo político, social, ¿verdad? médica, Sí. educativa, Pero si no salud, hay etcétera. crecimiento, el país verdaderamente está en una olla de presión, ya lo estaba antes, sigue en una olla de presión, y el crecimiento, creemos nosotros, estamos convencidos, es una forma de quitarle presión a esa olla, ¿no? Muy bien. Pues agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado en esta plática. Como siempre, y yo me siento muy contento de poder transmitir esas entrevistas porque ayudan a clarificar muchas cosas, pero sobre todo a aterrizarlas y que sirvan a nuestro país para salir adelante. Te mando un abrazo y no es una despedida, ¿eh? A No la es orden una cuando despedida, gustes. seguimos en contacto. Detona es tu casa y estamos pendientes de volver a reunirnos. A la orden cuando gustes, Raúl, te agradezco la invitación y un saludo para ti y para todo tu auditorio. Te agradezco mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego.